Amén. Les saludo en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Y bueno, Él nos concede por un momento tener este espacio. Le agradezco por esto al Señor. Y también le agradezco al Señor que ha aumentado el número de suscriptores, porque ya entiendo, hay 211, creo, 211 hermanos y hermanas que están suscritos al canal. Les recuerdo, amados hermanos, que este canal es sin ninguna pretensión, es poder dar a conocer o compartir las riquezas del mensaje del tiempo del fin dado por Dios a su séptimo ángel, el séptimo mensajero a la séptima edad de la iglesia, ¿cierto? Que nosotros creemos que fue el profeta Elías, ¿cierto? O más bien el espíritu de Elías que estaba en un hombre gentil que se llamó William Branham, y que la verdad que todo el mundo, todos los líderes religiosos saben bien quién fue William Marion Branham. Todos ellos lo conocen, el Papa lo conoce, los obispos conocen su mensaje, los diferentes ministros de las diferentes confesiones religiosas o denominaciones, la gran mayoría de ellos conocen quién fue William Branham y conocen en parte su mensaje. ¿Por qué digo que conocen en parte su mensaje? Porque la Biblia es una revelación. Tiene que ser revelado. Ya todo lo que nosotros recibimos de Dios tiene que ser revelado. Como dice en el Antiguo Testamento, las cosas ocultas pertenecen al Señor, pero las reveladas para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Entonces Dios mantiene su palabra, por supuesto, escondida de los ojos de los sabios y de los entendidos y de los maestros, pero se las revela a su pueblo, a sus hijos, a sus niños. Entonces, por eso que Cristo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los prudentes y las has revelado a los niños. Y dijo el Señor Jesús: porque así te plugo, porque así tú lo quisiste. Entonces, y también Él dijo: y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Por eso que también el apóstol Pablo dijo, ¿cierto? En Timoteo, 1 Timoteo, creo que es 3:16, si no estoy equivocado, amado, dice: grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, y todo lo demás que sigue, ¿verdad? Entonces, eso es. Cuando le preguntaron a Jesús y le dijeron: Maestro, ¿por qué les hablas por parábola? ¿Por qué no dices las cosas claramente? Entonces Jesús le respondió a su discípulo y dijo: porque a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos por parábolas todas las cosas, porque teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen, y porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y entonces dijo: y por eso les hablo por parábolas, para que no entiendan y no se conviertan y yo los sane. Eso puede sonar muy radical, pero la verdad que eso es así. Entonces, bueno, yo quiero compartir por un momento, amados, y agradecido al Señor. Recién hablaba con el Señor y le decía: Señor, yo no sé cómo poder decir eso, pero algo que estaba pulsando en mi corazón cuando venía de regreso, digamos, a casa de Santiago, y entonces algo pulsaba en mi corazón con respecto: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces vamos a hablar por unos momentos acerca de este tema, de este punto, de el que tiene al Hijo, y la verdad que no sé, amados, cómo Dios lo va a ir desarrollando. Entonces leo digamos, en Primera de Juan capítulo 5, versículo 11, y dice así: en el nombre de Jesucristo leo. Dice: este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna.
Ahora, vida eterna es vida eterna, nunca empezó, nunca terminó. Para usted, amado, tener vida eterna es que siempre la ha tenido, siempre la ha tenido. No es que Dios le diga, te voy a dar vida eterna de aquí para adelante, no. Vida eterna es eterna, siempre fue, siempre será. Entonces lo que pasa es que nosotros no sabíamos eso. Ya ahora estamos descubriendo que Dios nos ha dado vida eterna. Entonces dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dios bendiga su palabra y sobre esto queremos hablar un poco, pero como recién decía, yo no sé cómo desarrollarlo, pero vamos a descansar en la gracia del Señor. Y vamos a seguir a Él conforme la palabra de Él venga a nosotros para que sea hablada, para que sea expresada. Entonces, por ejemplo, en San Juan 15:7 dice, si estuvierais en mí. Ahora, yo diría antes de ir allí, ¿quién es Él? ¿Quién es el Hijo? ¿Ya? Vamos primero a Primera de Juan, al capítulo de San Juan, capítulo 1, ¿ya? Para conocer al Hijo. San Juan, capítulo 1, desde el versículo 1, ¿ya? Y dice así, es muy chica la Biblia que estoy usando en este minuto, ¿ya? Aquí está. En el principio, dice, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron, digamos, contra ella. Me salto un versículo, el verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo no le conoció. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿cómo le vimos nosotros al Verbo? Que en el principio era el Verbo, la primera expresión de Dios. Ya fue la palabra, fue el Verbo. Y ese Verbo, que es la expresión de Dios, ¿qué es lo que es la palabra? La palabra es un pensamiento que es expresado, pero el Verbo es la expresión de todos los pensamientos que estaban en Dios. Entonces, en el principio fue eso, fue el Verbo, la expresión del pensamiento. Ahora Dios y su palabra, el Verbo, son uno solo. ¿Ya? El Verbo es la palabra de Dios. Y por la palabra fue la que hizo todas las cosas. Pero Dios, para darse a conocer, Él se apropió de un cuerpo, ¿cierto? Que vino a través de una virgen, ya Él creó ese cuerpo y Dios moró en ese cuerpo. Y entonces acá estamos viendo cómo Él viene a la tierra, que aquel Verbo era la luz, que es la luz de los hombres. Es la luz, dice, aquella luz que alumbra todo, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y que la luz en las tinieblas resplandece. Y dice que aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Estoy repitiendo. Y en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, ¿ve? Entonces, ¿quién era Él? ¿Quién era el Hijo? ¿Ya? Dios, para darse a conocer, vino como el Hijo, el unigénito del Padre.
¿ya? Pero para él poder venir y darse a conocer el verbo de Dios, se hizo carne. Pero él era la luz y él es la luz. Y entonces, y dice que a los suyos vino, pero los suyos no le conocieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio potestad o facultad, ¿cierto? Potestad de ser llamados hijos de Dios, los que creen en su nombre. Y aquel verbo dice fue hecho carne, es decir, la palabra se encarnó. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y nosotros vimos su gloria, dice gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Entonces, ¿qué es tener al Hijo? Es tener la palabra. Por eso que Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará y yo le amaré y me manifestaré a él y cenaré con él y él conmigo. El que no ama no guarda mis palabras, porque Cristo es la palabra, ¿ya? Y es toda la palabra, es decir, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra de Dios. Si usted ama a Dios, usted amará y honrará la palabra y la guardará en su corazón. Ahora, yo quiero decir también esto antes de proseguir. La palabra de Dios, ¿cómo nosotros podemos recibir al Hijo de Dios? La palabra de Dios, toda palabra de Dios es una semilla, es una simiente, que si cae esa semilla en buena tierra, va a producir conforme su género. Pero si usted a esa semilla, que es la palabra de Dios, le pone una interpretación, entonces eso producirá un producto híbrido, ¿ya? No dará conforme su género. Y eso es lo que ha sucedido, amados hermanos y hermanas, digamos, con las diferentes religiones. Ellos no tienen al Hijo porque han interpretado la palabra y le han puesto, interpretaciones y han hecho sus propios dogmas y sus propios credos. Pero al hacer sus propios credos y sus propios dogmas, ellos están hibridando la palabra, ¿ya? Hay muchos que tienen una religión híbrida, ¿ya? Es decir, una religión con parte de la Biblia, pero no toda. Y el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí estamos hablando entonces, nuestro tema, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, ¿qué es tener al Hijo? Es tener la palabra. Por eso que en San Juan 15:7, lo vamos a ir leyendo a medida como el Señor nos va dando su palabra. En San Juan 15:7 dice, si estuvierais en mí, ¿ya? Si estuvierais en mí, lo vamos a leer. San Juan 15:7, creo que me pasé, San Juan 15:7 dice, esta es una Biblia con las páginas muy delgaditas, entonces cuesta ubicarla. San Juan 15:7 dice entonces, no, pero eso está aquí. Es justamente, a ver, vamos a ver, son tan delgaditas las páginas, aquí sí que está. San Juan 15:7 dice, ay Dios mío, San Juan capítulo 13, San Juan 15, ya aquí está, disculpen amados, dice así, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y fíjense lo que está empezando a decir. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego, dice, y arden. Y escuchen, la escritura que dice el Señor: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Eso es si permanecemos en Él, estando en Él, viviendo en Él. Entonces, que su vida viva en nosotros. Ahora, la única forma de permitir que Dios venga a morar en nosotros es recibir las semillas de la palabra. Repito que habíamos leído en San Juan capítulo 1, dice que aquellos que le recibieron, los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿ya? Los cuales no son nacidos de carne, ni de sangre, ni de varón, más de Dios. Hay otra escritura que dice, siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso que la palabra es una semilla, es una simiente. Y si esa semilla, esa palabra, cae en buena tierra, cae en lo profundo de su corazón, ¿cierto? Va a producir conforme su género. Y el género de la palabra es vida eterna. El género de la palabra, vamos a ver cuál es el género de la palabra. Entonces el género de la palabra es el que cree en mí, dijo Jesús, el que cree en mí las obras que yo hago, él también las hará y aún mayores. Es decir, entonces, si Cristo Jesús, si el Hijo está en usted, el Hijo va a hacer sus mismas obras, las mismas obras que Él hizo hace 2000 años, las va a continuar haciendo por usted. Entonces el Señor en San Juan, vamos a ampliar un poquito más eso, en San Juan 14, Él dijo entonces, en San Juan 14, 20 vamos a leer, veamos lo que dice allí. Está muy chiquitita esta letra, pero vamos a intentarlo. El Señor dijo en San Juan capítulo 14, versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Ahora, ¿por qué el mundo no le verá más? Porque el mundo no recibe su palabra. Fíjense lo que dice un poco más abajo. El mundo eclesiástico, el mundo religioso, el mundo organizado, el mundo con dogmas, credos, tradiciones, no lo verá más. Pero Él prometió y dijo, pero vosotros me veréis. Y veremos por qué. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Entonces, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cómo esto que el mundo no te verá más, pero que nosotros te veremos? ¿Cómo es, Señor? ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Ahora, fíjense la clave, amados. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, si usted le ama, si yo le amo, ¿verdad? Escuchen, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Dijo, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, para que el Hijo esté en usted, porque estamos hablando del que tiene al Hijo, tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Entonces, ¿cómo recibimos la vida? ¿Cómo recibimos al Hijo?
entonces estamos hablando de que Él es la palabra, ya Él es el verbo de Dios. Y estamos recién leyendo que Él dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Ya el que no me ama no guarda mis palabras. Y Él ha dado una promesa, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pero hemos hallado esa gran clave, amados, de que la palabra es una simiente. Y si cae, como lo explicó el Señor Jesús en la parábola, dijo que el reino de Dios es semejante a un hombre que siembra buena semilla, pero parte de esa semilla cayó al lado del camino, ¿ya? Y vinieron las aves, disculpen, y se llevaron la semilla. Parte de la semilla cayó entre espinos. Y cuando él explicó eso, ¿cierto? Dijo que los espinos son los afanes del día, de este siglo, y que por esa razón la semilla no cae en profundidad de tierra porque el hombre se afana y pierde la visión de que esa semilla entre profundamente en su corazón. Y parte de la semilla dice que cayó en piedra, ¿ya? Parte a la vera del camino y parte en espinos. Pero parte dice, cayó en buena tierra y produjo a 30 y a 100 por uno, creo. Tendría que leer bien eso para poder citarlo bien. Pero entonces, entendiendo bien eso, la palabra de Dios es una semilla, que si cae en tierra superficial, los pájaros, ¿cierto?, se la van a llevar. Si cae entre espinas, las espinas significan los afanes de este siglo, los afanes del día, la van a ahogar y no va a germinar esa semilla. Y si cae entre piedras, las piedras no van a permitir que entre en profundidad de tierra y se reproduzca. Pero si cae en buena tierra la semilla, la palabra de Dios, esa semilla, ¿cierto? Cae en buena tierra en un corazón creyente, o yo diría en tierra predestinada, ya en un hijo de Dios predestinado desde antes de la fundación del mundo, esa simiente palabra va a vivir, va a germinar y se va a expresar, y va a expresar su género. Y el género de la palabra es, ¿qué es Dios? Dios es omnipotente. Entonces va a manifestar la omnipotencia de Dios. Por eso que en el Salmo 82:6 Dios dijo, yo dije vosotros sois dioses, ¿ya? Entonces en San Juan 10 también está, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije vosotros sois dioses? Entonces, ¿quiénes son dioses? Aquellos a los cuales viene la palabra. Y la palabra viene en forma de semilla. Y esa semilla es sembrada en el corazón de ese hombre, de esa mujer, y esa semilla germina y produce la misma vida de Jesucristo. Es por eso que el mundo no lo verá más, pero vosotros lo veréis, dijo él, porque estaré con vosotros. Él dijo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación, pero él dijo también, y seré en vosotros, es decir, usted, el creyente que recibe toda la palabra en su corazón, esa palabra va a vivir. Y eso es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Eso es, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Ahora fíjense, lo que dice el Hijo, lo que dice la palabra, si estuvierais en mí y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y yo les digo, amado, eso es todo. Si usted está enfermo, un pariente suyo está enfermo, su hijo, su esposa o cualquiera, usted puede pedir, ¿ya? Y eso va a ser hecho. Pedid todo lo que queréis, dijo él, y os será hecho. Ahora noten eso, San Juan 14:12 dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará y aún mayores, por cuanto yo voy al Padre. Entonces el que cree en él, si usted cree en él dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará y aún mayores. ¿Qué hizo nuestro bendito Señor Jesucristo? Bueno, él predicó la buena nueva, ¿cierto? Él predicó la palabra de salvación. El Señor, nuestro Señor, sanó al enfermo,
echó fuera la lepra del leproso, ¿cierto? Le dio vista al ciego, el sordo oyó, el paralítico caminó, los muertos fueron resucitados, fueron levantados, ¿ya? Él multiplicó los panes y los peces, Él calmó el viento y la tempestad, caminó por las aguas, y eso es cierto, amados. Él dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él también las hará, y aún mayores. Eso significa el que tiene al Hijo tiene la vida, ¿ya? Pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y recuerden, acuérdense que el Hijo es la palabra. Y Dios tiene una palabra, Dios ha tenido una palabra, una porción de su palabra para cada edad. Y ha tenido 7 edades de la iglesia, en los cuales han sonado 7 misterios. Pero ahora en el tiempo del fin, Dios nos ha dado toda la palabra a nosotros, ¿ya? Para que esa palabra en forma de semilla sea sembrada en nuestro corazón y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, ¿cierto? Como dijo ahí Pedro, dijo, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué es eso? Eso es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Eso es el que tiene al Hijo, tiene la vida. Es por eso que Juan dijo, ¿cierto? En primera de Juan, y dijo, hijitos, más grande es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Ve? Más grande es el que está en el creyente que toda la adversidad que pudiera estar en el mundo, que la enfermedad, que un cáncer o que un diablo por ahí que ande importunando. Mayor es el que está en el creyente que el que está en el mundo. Por ejemplo, ¿cierto? Ahí lo tenemos en la Biblia. Más grande era el que estaba en Sadrach, Mesach y Abednego, que cuando lo echaron en el horno ardiente, ese horno calentado 7 veces más, y lo echaron, ¿cierto?, al horno, el fuego del horno no tocó sus cuerpos. Y cuando Nabucodonosor quiso ver después de algún tiempo cuál había sido el destino de los jóvenes, dijo que abrieran el horno y a lo lejos lo miró, pero él no vio tres personas, él vio 4 y dijo, preguntó Nabucodonosor, pero no fueron 3 jóvenes que ustedes echaron al fuego, ¿por qué yo veo 4? Y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Bueno, él lo dijo así, ¿ve usted? Entonces, ¿quién estaba allí en el horno ardiendo, ve? O ardiente. Bueno, ese era el Señor Jesucristo que estaba con Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Por qué? Porque ellos habían confiado en Él. Y más grande era el que estaba en Sadrach, Mesach y Abednego. Porque ¿qué es lo que estaba en Sadrach, Mesach y Abednego? Eran los mandamientos del Señor que estaban guardados en sus corazones. ¿Ve? Más grande o mayor era el que estaba en Daniel. Cuando fue echado al foso los leones, ¿cierto? Los leones vieron eso, los leones reconocieron que era más grande el que estaba en ese profeta, en ese hombre, que ellos. Así que ellos se quedaron mansitos como, diríamos, como gatitos tranquilos, ¿cierto? Toda esa noche. Y cuando el rey fue apesadumbrado al día siguiente, ¿cierto? A ver cuál había sido el destino de Daniel, porque lo apreciaba, lo quería Daniel, bueno, y entonces habló con voz fuerte y dijo, Daniel, pudo tu Dios librarte, pero él pensaba que nadie lo escucharía y que no habría respuesta, lo estaba diciendo para consolarse. Pero cuán grande fue la sorpresa de este rey, ¿cierto? Cuando una voz surgió del foso y dijo, vive para siempre, rey. Entonces el Señor Dios ha enviado a su ángel porque fui hallado sin culpa delante de él. Entonces esos son verdaderos testimonios, ¿ve? Mayor, más grande es el que estaba en Daniel que los leones que estaban en el foso. Disculpen. Mayor es el que estaba en Moisés cuando abrió el mar rojo y cuando lo cerró. Y mayor es el que estaba, ¿cierto?, en Josué, cuando Josué ni siquiera oró. Perdón, él dijo, sol párate y tu luna detente en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró. Así dice, entiendo la escritura. Entonces, ¿por qué? Porque era más grande el que estaba en Josué
que el que estaba en el mundo. Eso es, amados, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Ahora, esta vida que viene por la semilla de la palabra, y decía yo recién que Dios nos ha dado un mensaje séptuple. Los 7 mensajes que estaban escondidos, ¿cierto? Cada mensaje que fue dado a cada edad, ahora esos 7 mensajes vienen a nosotros. Y cada uno de esos mensajes revela la característica de la divinidad, revela la virtud que debe tener la iglesia o la virtud que corresponde a la naturaleza divina, que ya entendemos que son, ¿cierto?, la fe de Jesucristo, esas 7 virtudes, ve, cuéntela, ahí hay una, la fe de Jesucristo, la virtud de Jesucristo, la ciencia o el conocimiento de Jesucristo, la templanza o el dominio propio de Jesucristo, la paciencia de Jesucristo, el temor de Dios y el amor fraternal de Jesucristo. Esas 7 virtudes son las 7 virtudes de la naturaleza divina. Y esas 7 virtudes, dice el que tiene al Hijo, tiene la vida. En esas 7 virtudes está la vida de Dios, que es Zoe. Zoe es la propia vida de Dios. Entonces, cuando Dios ve que estas 7 virtudes que han sido sembradas en forma de semilla en usted ahora han nacido, han surgido, ¿ya? Y están siendo manifestadas, entonces Dios lo llama a usted a un lugar aparte, a un lugar secreto aparte, y delante de ángeles lo adopta, ¿ya? Y pone toda la autoridad que estaba en Cristo, ahora la pone en usted, y Él declara, el Señor declara y le dice a usted: tú eres mi Hijo amado en quien yo me complazco morar, y te da autoridad y dice ahora, y dice delante de todos, a Él oíd. Es decir, eso es un hijo de Dios, eso es el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y estamos hablando de vida eterna. Y yo estoy tan contento porque el fin que nosotros tenemos, el fin del día de mañana, ¿cierto? No sabemos cuándo el Señor nos va a retirar esta tierra, pero el fin nuestro es glorioso, es francamente glorioso, es vida eterna. Porque dentro de poco tiempo más estos cuerpos viles, estos cuerpos viejos, cansados, canosos, sin pelo, ¿cierto? Vamos a tener un cuerpo nuevo porque está escrito en la Biblia, ¿ve? Esta palabra ya está en mi corazón. Dice, no todos dormiremos, mas todos seremos transformados, porque se tocará la trompeta. Eso está en 1 Corintios 15, porque se tocará la trompeta. Y el Espíritu Santo dijo a través de Pablo: y esto mortal se vestirá de inmortalidad, y esto corruptible se vestirá de incorrupción. Entonces se cumplirá la palabra que dice: sorbida es la muerte en victoria. Es decir, vamos a recibir un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Este mismo cuerpo, ¿cierto? Este mismo cuerpo que nosotros tenemos en este minuto va a ser inmortalizado, rejuvenecido, y será un cuerpo joven eternamente, la eternidad morando en un cuerpo que ha sido inmortalizado por el poder de Dios. Pero primero tiene que estar esa palabra en su corazón, ¿ve? Por eso el que tiene al Hijo tiene la vida, ¿ya? Y la vida es la luz de los hombres. Por eso que la iglesia de Jesucristo es la luz de los hombres, ¿ya? Él dijo: vosotros sois la luz del mundo. Entonces, eso es ahora, esto es algo realmente glorioso, ¿verdad que sí? Entonces, en Marcos 11:22, el Señor Jesucristo dijo: tened la fe de Dios, porque la fe no es suya ni mía, es la fe de Dios. Y la fe es un don. Por eso que la salvación es gratuita y es de comienzo a fin. Es algo sobrenatural, es gratuita y es por gracia. Nada que usted y yo hayamos hecho, no, porque no es por obra, para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, puso nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero. Él vino, ¿cierto? Y en Apocalipsis 5 tomó el libro, Él abrió esos sellos. En ese libro estaba nuestro nombre. Él abrió esos sellos, Él abrió el 7º sello, y el 7º sello es su venida. Y entonces en su venida Él desciende, el ángel fuerte que es el Señor Jesucristo, Él desciende con el librito abierto en su mano. ¿Qué era ese librito?
era el título de propiedad de la tierra, era el título de propiedad que perdió Adán en la caída. Y entonces, porque Adán, antes de la caída, ¿cierto? Él era el Dios de esta tierra, pero ahora lo perdió, ¿cierto? Cristo lo redimió en el Calvario, todo lo que perdió Adán en la caída, Cristo lo redimió en el Calvario, y él ahora, en este último día, ¿cierto? Él ha tomado el título de propiedad de la tierra, ¿cierto? Y ese título de propiedad, digamos, la forma de ese librito se lo ha traído a usted para que usted se coma ese librito, es decir, usted tome ese título de propiedad y entonces, ¿y usted qué hace con ese título de propiedad? Bueno, cuando cayó Adán, cayó toda la creación, cayó toda la tierra. Pero ahora cuando el título es restituido al dueño original, que son ustedes, que es su iglesia, entonces la iglesia ahora va a echar fuera al usurpador, va a echar fuera al diablo, porque el diablo ha tomado esta tierra. Pero ahora la iglesia verdadera de Jesucristo, que es la palabra hecha carne, es la palabra del Dios vivo, ya, porque en ella está la vida, en ella está el Hijo y en el Hijo está la vida. Entonces ella ahora con el título de propiedad de la tierra va a echar fuera al diablo. Ya lo vamos a echar fuera dentro muy poco, el diablo va a tener que irse de esta tierra. Y Dios lo que va a hacer, ¿cierto? Va a quemar esta tierra con fuego, la va a purificar con fuego en la gran tribulación. Pero nosotros tenemos que echar ahora también de nuestros 16 elementos fuera toda la incredulidad, fuera toda la enfermedad. Por eso que la profecía dice que ella, la iglesia, la novia, la verdadera novia, ellos pararán el cáncer, pararán las enfermedades. ¿Por qué? Porque hemos recibido y estamos recibiendo el título de propiedad para echar fuera al usurpador de nuestra herencia, que es la tierra. Nosotros somos los herederos de la tierra, Jesucristo lo dijo. Bienaventurados los mansos porque ellos poseerán la tierra, tendrán la tierra por heredad. Entonces eso es, pero lo primero que empezamos a echar al usurpador fuera de nuestra tierra, fuera de nuestros 16 elementos. Y entonces, porque la palabra de Dios, que es una semilla, está trayendo esa vida. Esta misma palabra que está sembrada en nosotros va a traer el cuerpo nuevo. Esta misma palabra que está sembrada en nosotros va a traer el milenio. Y va a traer todo, porque la palabra de Dios es una simiente. Entonces Jesús dijo, tened la fe de Dios en Marcos capítulo 11, versículo 22. Creo que es Marcos 11, 22 y 23. Dijo, tened la fe de Dios, porque de cierto os digo que cualquiera, eso es cualquiera, no es él, que cualquiera, dijo él, de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, sal de ahí y plántate en la mar, y no dudare que será hecho lo que dice, lo que él diga será hecho. Y esos, amados hermanos, no es un monte ficticio, no, es un monte real. Estamos hablando de una montaña real. Si usted le dice al Everest, sal de ahí, ponte en ese otro lugar, eso, y si usted no lo duda, lo cree en su corazón, eso será hecho. Ahora también podemos hablar de un monte, de una imposibilidad, ¿cierto? Una cosa gigantesca, ¿sí? También usted lo puede aplicar a eso, una enfermedad, un cáncer o una imposibilidad, una montaña de imposibilidad. Por cierto, usted aplíquelo a eso, pero también aplíquelo en lo literal. Si usted le dice a una isla, sal de ahí y ponte allá, y usted no lo duda, eso será hecho lo que usted dice, porque de usted procede la palabra de Dios, como salió también de la boca de Josué, cuando Josué dijo, sol, párate, y tu luna detente en el valle de Ajalón, o cuando Moisés abrió el mar rojo y después lo cerró. ¿Verdad que sí? Entonces eso es, el que cree en mí, las obras que yo hago, como decía hace un rato, él también las hará y aún mayores. Mayores obras de las que Jesús hizo. ¿Cuál es eso? Dios dejó una obra especial para este tiempo del fin. Y en este tiempo del fin los creyentes, su iglesia impartiría vida eterna a los creyentes. No solamente haría estas obras, digamos, las obras de darle vista al ciego, que el cojo camine, pero también las obras mayores, fíjense, va a ser la resurrección de los que duermen. La iglesia del tiempo del fin, la novia de Jesucristo, la señora Jesucristo, que en ella está la vida, en ella está el Hijo, ¿cierto? En ella está la eternidad, está la vida eterna.
ella va a traer la resurrección de los que duermen. Ella, la iglesia verdadera, tiene que llegar a perfección, dice la profecía, para poder traer la resurrección de los que duermen. Es decir, cuando usted y yo lleguemos a la perfección, ya a la cual Dios nos está llamando, ¿cierto? Vamos a traer a todos nuestros hermanos, ¿cierto? A la resurrección. Y juntos, ¿cierto? Vamos a estar acá en la tierra por un periodo no más de allí de 30 o 40 días y nos vamos a ir a la cena de las bodas del Cordero. Entonces esto, hermano, a esto me refiero con que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces el que tiene al Hijo tiene la palabra. La palabra ha sido sembrada en él. La palabra ha germinado en él. La palabra ha venido a fruición, ha venido a vida esa semilla y está manifestando el género de la palabra. Y el género de la palabra es omnipotencia. Y digamos, y el profeta de Dios dijo, ¿qué sucede cuando dos omnipotentes se encuentran? Voy a estar terminando ya. Fíjese, cuando dos omnipotentes se encuentran, algo tiene que suceder. Porque este es el tiempo, amados míos, este es el tiempo de Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. La manifestación de ese ser semejante al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el Señor Jesucristo, pero ese ser semejante al Hijo del Hombre es ella. Y ese ser semejante al Hijo del Hombre que está en Apocalipsis capítulo 1, versículo 13, tiene la gloria séptuple de Jesucristo en ella. ¿Por qué? Porque ella, la iglesia, la novia, está vestida de la justicia y de la santidad del Señor Jesucristo, por cuanto ella y él y ella se han unido como una sola cosa. Por eso, repitiendo, Jesús dijo en aquel día, tú sabrás que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y yo en vosotros. Por eso él dijo, bueno, el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque estaré con vosotros y seré en vosotros. Es por eso que en Apocalipsis 22, 17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Ahora, el que tiene la vida, el que tiene al Hijo tiene la vida. Ya sabemos que el Hijo y el Hijo, ¿cierto? Él vino en forma de Hijo. La verdad que las tres manifestaciones mayores de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son una sola persona. Ya una sola persona que es manifestada en estas tres manifestaciones mayores como Padre, ¿ya? Pero Él se dio a conocer como Hijo, ¿ya? Se dio a conocer como Hijo y bueno, Él vino como Hijo para dar a conocer al Padre. Lo vamos a dejar hasta aquí. Entonces, amados, que Dios les bendiga mucho y no se olvide, lee esta escritura de 1 Juan capítulo 5, versículo 11 y 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y este es el testimonio que nos ha dado vida eterna. Y la vida eterna está en su Hijo. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Amén.